Hola a todos. A ver, seamos sinceros. Estudiar de forma eficaz no va de magia y tampoco de echarle horas y horas sin más. En realidad es una habilidad y como toda habilidad se basa en usar las técnicas correctas. Hoy vamos a desgranar un método que se apoya en 4 pilares clave para aprender mejor y sobre todo para que lo aprendido se quede con nosotros de verdad. Vamos a meternos de lleno en el meollo. Seguro que esta situación nos suena a todos. Dos personas le dedican exactamente las mismas horas a una asignatura. Pero, ¿qué pasa cuando llega el examen? Que los resultados no tienen nada que ver. Una saca notaza y la otra, pues, se queda por el camino. ¿Dónde está el truco? ¿Por qué pasa esto? Pues aquí está la clave de todo. Es que la cosa no va de cuántas horas le echamos, sino de cómo las aprovechamos. El éxito no depende del tiempo que pasamos con la silla pegada al cuerpo, sino de la calidad y de la estrategia del método de estudio que estamos usando. Y esto nos lleva a un punto que es fundamental. Muchas veces caemos en la trampa de pensar que estudiar es lo mismo que memorizar como un loro. Venga, a repetir sin entender nada. Pero aprender de verdad es otra historia. Es un proceso mucho más profundo. Es construir algo. Para entenderlo bien, vamos a recorrer los 4 pilares de un estudio eficaz. Primero, cómo hacer esquemas que de verdad funcionen. Segundo, cómo podemos mejorar la memoria de forma inteligente. Tercero, la importancia vital de repasar bien. Y cuarto, cómo preparar los exámenes de una forma estratégica. Ya veréis cómo al final todo se resume en una idea muy simple. Es el método, no las horas. Venga, empezamos con el primer pilar, la estructura. Para poder recordar algo, primero hay que ponerle orden. Y es justo aquí donde los esquemas se convierten en nuestra mejor herramienta. A ver, ¿cuál es uno de los errores más típicos? Pues pensar que por leer un texto 5 veces o por subrayarlo con 7 colores distintos ya está hecho. Pero esto es una trampa. Es un método pasivo que nos da una falsa sensación de control, una ilusión de que lo sabemos, pero en realidad la información nos está quedando. Y aquí viene lo bueno. Cuando te pones a hacer un esquema, estás obligando a tu cerebro a ponerse las pilas, a trabajar de verdad. Primero, tiene que seleccionar la información, o sea, separar el grano de la paja. Segundo, tiene que establecer relaciones, ver cómo encaja una idea con la otra. Y claro, el resultado de todo ese esfuerzo es que construyes una estructura lógica y ordenada en tu cabeza. Es un entrenamiento mental en toda regla. Y aquí se ve perfectamente a qué me refiero. En lugar de un bloque de texto denso, tenemos esto, una estructura clarísima. Fijaos, de un solo vistazo se ve cómo el tema tipos de memoria se va desglosando en sus partes. Esta jerarquía visual ayuda al cerebro a procesar y, sobre todo, a guardar la información de una forma muchísimo más eficiente. Así que, la idea es esta. Un esquema tiene que ser útil, no una obra de arte. Se hace después de haber entendido el tema, no antes, ojo con eso. Se usan palabras clave, ideas cortas, no frases enteras. Se usan las sangrías para ver qué depende de qué, y es buena idea dejar hueco por si luego hay que añadir algo. Es una herramienta de trabajo, simple y llanamente. Pasamos al segundo pilar. Vale, ya tenemos la información bien organizada y ahora, ¿cómo hacemos para que eso se quede en la cabeza a largo plazo? Vamos a ver cómo mejorar la memoria de forma activa e inteligente. Es que tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que memorizar es repetir sin más. La memorización eficaz es un proceso de construcción. Es como tejer una red en el cerebro, donde cada idea nueva se engancha a las que ya tenías. Y para que esa red sea fuerte, se apoyan dos cosas, en haberlo entendido primero y en tenerlo bien organizado, justo lo que hemos hecho con el esquema. Esta es probablemente una de las técnicas más potentes que existen. Y además es súper sencilla. La prueba de fuego. Intenta explicar un tema en voz alta, como si se lo contaras a alguien. Te vas a dar cuenta al momento de dónde flojeas, de qué partes no tienes tan claras. Si consigues explicarlo bien, de forma coherente, esa es la prueba definitiva de que lo has entendido de verdad. Es que nuestro cerebro es así, no graba las cosas a la primera. Necesita como recordatorios para fijar bien la información. Por eso, la repetición espaciada es brutal. Fijaos, un primer repaso al día siguiente, para combatir el olvido inicial. Otro a la semana, para ir asentando. Y un último repaso antes del examen. Es 1000 veces más efectivo que el atracón de última hora. Y claro, esta idea de la repetición nos lleva de cabeza al tercer pilar, que es uno de los que más se nos olvida, pero de los más importantes, el repaso. Estudiar un tema y no volver a mirarlo hasta el día de antes del examen es, vamos, una receta para el desastre. Miremos esta comparación, porque es clave. El repaso pasivo, que es lo que solemos hacer, releer los apuntes y ya, pues sirve de muy poco, la verdad. En cambio, el repaso activo te obliga a sacar la información de la memoria, te fuerza a recordar, revisar tu esquema, intentar reconstruirlo, hacerte preguntas, explicarlo en voz alta otra vez. Todo eso sí que refuerza las conexiones en el cerebro. Y llegamos al último pilar,
Ya tenemos la información estructurada, memorizada y repasada, pero ahora viene el momento de la verdad, demostrarlo bajo presión. Preparar un examen es una habilidad por sí misma. Coger exámenes de otros años es una estrategia ganadora, de verdad. No solo te ayuda a ver cómo son las preguntas, sino que te chiva qué temas son los que suelen caer siempre. Además, te sirve para entrenar la agilidad mental y, lo más importante, te saca los colores y te muestra sin piedad dónde tienes que apretar más. Y si ya queremos rizar el rizo, hay que simular las condiciones reales. O sea, te pones el cronómetro, guardas los apuntes bien lejos y buscas un sitio tranquilo. Este simulacro no solo mide lo que sabes, sino que te entrena para dos cosas que son la mitad del examen: gestionar bien el tiempo y controlar los nervios. Y un consejo de oro para la recta final. La última semana no es para intentar aprender de cero ese tema que has ido dejando. Error. Es el momento de consolidar, de repasar los esquemas, de hacer los últimos simulacros. Se trata de afianzar lo que ya se sabe para llegar con confianza. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos a la idea principal que ha estado presente en todo el análisis. Así que, para que quede todo bien claro, el resumen sería este. Para estudiar de forma eficaz, primero, hay que estructurar la información con esquemas para entenderla. Segundo, usar técnicas activas que ayuden a la memoria. Tercero, repasar de forma planificada y sobre todo activa. Y cuarto, entrenar como si fuera el día del partido, practicando el examen. La clave, como hemos visto, no es estudiar más, es estudiar mejor. El conocimiento está ahí, pero para hacerlo nuestro hace falta un método. Así que la pregunta final no es si estas técnicas funcionan o no, que ya hemos visto que sí, sino por cuál de ellas se va a empezar desde hoy mismo para que el esfuerzo, de verdad, se note en los resultados.